Secundaria primer grado. Lengua materna. Leo, luego selecciono. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este acompañamiento de aprendizaje Aprende en Casa 3. Mi nombre es Iraí Mendoza Montoya y soy maestra de lengua materna. Seguramente en ciclos anteriores han realizado investigaciones y para ello han recopilado información y después la han registrado junto con sus observaciones y los resultados en fichas de trabajo. Por ello, esta sesión servirá para consolidar y ampliar sus conocimientos sobre este contenido, pues les servirá en futuras investigaciones, cada vez que tengan que elaborar fichas temáticas sobre algún tema de interés. En esta sesión titulada Leo, luego selecciono, trabajaremos juntos el aprendizaje esperado, elabora fichas temáticas con fines de estudio y en específico nos centraremos en cómo registrar información en fichas temáticas. El objetivo es que conozcan y manejen con soltura distintas maneras de analizar un texto y utilizar la información con ayuda del resumen, la paráfrasis, la cita textual y su propia opinión. Pueden realizar las fichas en su cuaderno o si lo prefieren y tienen fichas en casa, podrán usarlas para mayor comprensión o en su defecto, pueden elaborarlas con hojas blancas o de color. También, si así lo quieren, pueden buscar en esta materia u otra que les guste un tema que sea de su interés para localizar y concentrar información sobre este. Los materiales que van a utilizar en esta sesión son cuaderno, bolígrafo, su libro de texto de lengua materna, fichas de trabajo, el equivalente a media cuartilla de una hoja aproximadamente y colores. Les sugiero tomar notas y registrar las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la sesión. Estas las podrán resolver al consultar sus libros de texto o al reflexionar en torno a los retos propuestos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo surgió la televisión, la radio, el celular o de qué manera pudieron elaborar tantos vehículos a partir de uno? Los avances científicos, en su mayoría, son el resultado de las investigaciones que anteceden a un informe. Si los científicos e inventores no hubieran dejado registro alguno de sus creaciones, observaciones y procesos, con dificultad podríamos haber avanzado y descubierto un sinfín de cosas, incluyendo la televisión o el celular por donde ven esta sesión. Por ejemplo, las primeras computadoras no eran como hoy las conocen, fueron disminuyendo en tamaño y aumentando en aplicaciones, velocidad y funciones. Todo ello conforme los seres humanos modificaron y perfeccionaron la tecnología necesaria para hacerlas funcionar, basándose en las necesidades humanas y económicas. Pues bien, con ello pretendo decirles que, si no fuera por el registro de los informes, difícilmente se preservaría el conocimiento y cada investigador o investigadora tendría prácticamente que partir de cero, en lugar de basar su trabajo y sus investigaciones en los informes y documentos de todos aquellos que lo o la antecedieron. Probablemente en ciclos escolares anteriores han registrado información en fichas y recuerden cómo es su elaboración. En esta sesión retomaremos dichos conocimientos y buscaremos llevar a cabo el registro de manera metódica y formal, convirtiéndolo en un recurso para investigar y elaborar textos como un fichero, una monografía, un ensayo o una exposición. Un compañero de primero de secundaria, Pedro, necesita saber cómo usar esta estrategia para poder manejar la información que investigue para exponer en su clase de historia. Escogió trabajar en torno a la Segunda Guerra Mundial, en específico, la exclusión judía. Pedro cuenta con los libros de texto, páginas de internet, revistas y periódicos para extraer información. Primero, antes de comenzar a buscar, ayudemos a Pedro a recordar qué es una ficha de trabajo y después los pasos para la elaboración de esta. Una ficha de trabajo es un recurso que se utiliza para recabar y organizar de manera práctica información sobre un tema.
Suele utilizarse como un apoyo al realizar una investigación para preparar el contenido de una exposición, de una monografía o de cualquier trabajo que requiera acopio y organización de información. Tradicionalmente, las fichas son cartulinas rectangulares, pero si no cuentan con una ficha pueden usar una hoja que doblen por la mitad, o bien con una regla midan y dibujen una en su cuaderno. Más adelante les explicaré cómo hacerla. Si cuentan con la opción de utilizar medios digitales, también pueden recurrir a ellos, trabajando en procesadores de texto, por ejemplo. Más aún, existen aplicaciones gratuitas en varios de los sistemas operativos en celulares o computadoras que tienen la función de fichas o notas. En estos dispositivos, incluso se pueden usar lápices digitales que permiten una toma de notas más interactivas. Sin embargo, no se preocupen demasiado por la forma en que harán su ficha. Tengan muy presente que lo importante de este proceso no es tanto el formato o el soporte, sino que cuenten con unidades de texto que les ayuden a separar, jerarquizar y organizar la información. Ahora, recordemos cuáles son los pasos para la elaboración de una ficha. Primero, seleccionar el material bibliográfico donde buscarán información. Pueden buscar en periódicos, revistas, libros o páginas web. Si utilizan recursos digitales, recuerden utilizar preferentemente sitios de universidades, bibliotecas o centros de investigación, de manera que sus fuentes sean lo más confiables posible. El siguiente paso es analizar los textos e identificar las ideas principales y las que las complementan. Luego, determinar el tipo de ficha que van a utilizar: de resumen, paráfrasis, cita textual o de comentario. Y finalmente, usar los recursos gráficos. Como les acabo de mencionar, existen varios tipos de fichas temáticas: de resumen, paráfrasis, cita textual y comentario personal. Para ayudar a Pedro, veamos qué es un resumen. Un resumen es un escrito que sirve para sintetizar las ideas principales de un texto, respetando las ideas del autor, por lo que no se pueden emitir opiniones, interpretaciones o juicios personales. Para poder elaborar un resumen, es necesario leer el texto hasta comprenderlo por completo y después subrayar lo que el lector, es decir, cada uno de ustedes, considere importante a través de la separación de bloques del texto en cada punto y aparte. De esta manera, se facilita la síntesis y comprensión. Otro recurso es la paráfrasis. Elaborar paráfrasis ayuda mucho a determinar hasta qué punto comprendemos el texto y somos capaces de explicarlo. La paráfrasis consiste en explicar un texto con tus propias palabras. La paráfrasis se puede utilizar en un ensayo, en una monografía o en las fichas temáticas. Cuando se emplea la paráfrasis, utilizamos nuestro lenguaje y conocimiento. Además que podemos hacer uso de sinónimos, conjunciones y nexos. De esta manera, no caemos en una situación de plagio. Adentrémonos en este problema. El conocimiento es de todos, pero eso no significa que podamos recuperar ideas de otros sin dar el crédito correspondiente. ¿Por qué? Bueno, porque aunque el beneficio del conocimiento es para todos, las ideas de otros son producto del esfuerzo intelectual que esas personas realizaron, no nosotros. Por otro lado, hay veces en que pensamos que no estamos plagiando y, sin embargo, desafortunadamente, caemos en ese tipo de acciones. Veamos rápidamente una lista de los tipos de plagio más comunes, con base en los criterios de la máxima casa de estudios de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México. Copiar y pegar sin dar la referencia adecuada. Generar un texto a partir de ideas de varios autores sin dar las referencias. Mezclar paráfrasis sin dar referencias adecuadas. Reciclar algo escrito por uno mismo sin mencionar que eso ya fue usado. Falsear las referencias. Sustituir palabras clave en textos copiados y cuya referencia no es adecuada. Agregar algunas citas correctas en un texto al que se ha copiado información sin referenciarla adecuadamente.
Tomen nota de lo anterior a fin de que su actuación como usuarios de la información producida por otros sea ética y con ello contribuyan a dar el reconocimiento debido al esfuerzo de otros. Veamos otro tipo de ficha, la de cita textual. A esta también se le conoce como directa. Esto se debe a que se reproduce de manera literal el texto, es decir, palabra por palabra. Para poder diferenciar una cita textual, se debe colocar el texto entre comillas. También se utiliza para citar las palabras de un autor, frases célebres o para una definición o concepto. Se debe indicar además la fuente de donde se obtuvo la información. Por último, están las fichas de comentario personal. En ellas pueden emplear su conocimiento, pues permiten que expresen su opinión, comentario o juicio sobre el texto o alguna idea expuesta en este. También es posible que cuestionen el texto o que relacionen la información que presenta con otros textos que haya consultado. Vemos un video para reforzar lo que hemos repasado hasta ahora. ¡Adelante! El tema de hoy es cómo registrar información de fuentes consultadas usando citas y paráfrasis. Y nos servirá para establecer el reglamento escolar. Ha llegado nuestro primer invitado, Francisco Zendejas, periodista de cultura, escritor de cuentos, poesía y teatro, autor de más de 10,000 reseñas de literatura mexicana que publicó a lo largo de 30 años en su columna Multilibros del periódico Excelsior. Es un honor contar con su presencia. Muchas gracias, me alegra acompañarlos el día de hoy. Demos la bienvenida a nuestra siguiente invitada, Rosario Castellanos, escritora, poetisa y diplomática mexicana, considerada una de las escritoras mexicanas más importantes del siglo XX. Escribió también en el diario Excelsior y en otros medios impresos. Es uno de los símbolos del feminismo latinoamericano. ¡Bienvenida! Gracias por invitarme. Francisco, pasa al balcón, por favor. Para ir directo al tema, Francisco Zendejas nos dirá qué es una cita textual. Por supuesto. La cita textual es la mención de un párrafo, idea o frase de una obra ajena en nuestro texto, que hace referencia a la fuente de la cual se sacó esa información. ¿Por qué es importante citar a un autor dentro de nuestro texto? Porque debemos acreditar y reconocer el trabajo de otros investigadores, registrando siempre la fuente de la que se extrajo la información. ¿Podrían explicarnos los tipos de cita que hay? Claro. Desde mi experiencia, puedo decir que hay diferentes tipos de cita. Por ejemplo, las citas directas o textuales y las citas indirectas o paráfrasis. Dentro de las citas directas o textuales tenemos las destacadas, que se presentan en una forma independientes del texto en el que se citan. Se escriben con una sangría mayor y una tipografía menor. Las integradas, que son muy cortas y aparecen integradas en el texto. Las de apoyo, que hacen referencia a otros autores. Por lo general, al citar una obra, se indica además de su autor, el año en que se publicó, el nombre de la obra con letras cursivas, el lugar en que se editó. ¿Y las citas indirectas o paráfrasis? Las citas indirectas o paráfrasis consisten en hacer referencia a las reflexiones u opiniones contenidas en una fuente, pero con nuestras propias palabras. La paráfrasis es un ejercicio intelectual y de comprensión de una idea u obra desarrollada por otra persona. Va más allá de cambiar las palabras de otro por sinónimos. Para realizar una cita de este tipo, es indispensable conservar la idea original. No se incorporan juicios personales. Se debe transmitir ese mensaje sin alterar las ideas. Cabe señalar que este tipo de citas se usan para textos en los que se desea expresar la idea original, pero esta se presenta en un fragmento muy largo, que haría impráctico el uso de la cita textual.
o en fragmentos breves en los que se incluya palabras, conceptos o construcciones que resultan difíciles de entender en el original. ¡Muy bien! Creo que con esto podemos cerrar la sesión de hoy. ¿Qué les pareció el video? ¿Consideran que con la información que hemos repasado podremos ayudar a Pedro con su tarea? Las y los invito a que trabajemos juntos en la actividad de Pedro. Como recordarán, para que las fichas realmente nos sirvan, deben contener un cierto formato, por lo que deben ser llenadas adecuadamente. A continuación, les mostraré cómo deberá quedar. Las y los invito a que tomen sus apuntes para la elaboración de sus investigaciones en fichas temáticas, ya que una ficha presenta de manera ordenada y simplificada la información. Es necesario ser claros en la manera como la organizamos y presentamos. Por ejemplo, en esta ficha pueden observar que al inicio se menciona el autor y título del texto consultado, además del tipo y número de ficha. Después se encuentra la información recabada y finalmente la fuente, es decir, los datos de publicación. No es forzoso seguir este orden, pero es el recomendable, ya que permite organizar claramente la información y permite que después la localicemos fácilmente. Pueden usar un color diferente para el llenado de cada ficha, usar plumas de colores o bien subrayar el título para destacar la tipografía. Asimismo, pueden usar la versalita o versalilla, que es una tipografía en mayúscula, pero del tamaño de la letra minúscula, de manera que se combinan entre sí. Veamos cómo llenar la ficha con la información sobre la tarea y el tema de Pedro. Pedro escogió el tema de la exclusión judía, por lo que eligió un texto de su libro. Identificó las ideas principales y las escribió en fichas usando varios recursos. Esta ficha es una de resumen. Tal vez recuerden que las siglas RS hacen referencia justamente al resumen. El uso de corchetes y puntos suspensivos señalan que se omiten partes del texto. Ahora veamos, en este caso, se conserva el sentido original del texto, pero usando palabras propias. Al final, observen qué se indica la fuente. En otro caso, la ficha de cita textual se distingue por el uso de las comillas para indicar que ese fragmento pertenece a otro texto. Por último, la ficha del comentario personal debe ser más explícita, pues son las ideas y juicios de opinión personales. ¿Lograron encontrar las diferencias? ¿Percibieron los cambios en los títulos? Es necesario ser muy formales y ordenados en el registro de información en las fichas, pues gracias a ello podrán distinguir el tipo de información que contiene cada ficha y evitarán confundir, por ejemplo, una cita textual de una opinión propia. Además, procuren hacer uso de todos los elementos que se han mencionado durante la sesión para evitar confusiones. Para reforzar lo aprendido de esta sesión, los invito a que realicen la siguiente actividad. Primero, leeremos los dos textos que tenemos para complementar la investigación de Pedro. El texto 3 tiene un testimonio, mientras que el contenido del texto 4 es eminentemente informativo. Leamos juntos el testimonio de Fritz Goldberg. La gente con la que uno tenía buenas relaciones comenzó a llevar inesperadamente la insignia del partido en una solapa y a vestir de uniforme marrón. Después de algunos días, los que decían hola en las escaleras, innumerables veces ahora fingían no conocerte y pasaban a tu lado esbozando apenas un movimiento de cabeza. Otros encontraron una solución temporal. Por ejemplo, de ropa de civil, el hijo de mi verdulero me hacía un cortés gesto con la gorra y me sujetaba a la puerta para que pasara. Pero ataviado de su uniforme marrón, me volví invisible para él, transparente como el aire. Fritz Goldberg, testimonio. El cuarto texto se titula La esperanza de un nuevo orden mundial. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el horror de los campos de concentración se hizo patente con toda claridad. Las cámaras de gas de Auschwitz tenían capacidad para matar a 10.000 hombres, mujeres y niños cada día. Los hornos crematorios funcionaban sin descanso las 24 horas del día. Conscientes de que el estado de ánimo que exigía el restablecimiento de la paz difería de manera considerable del que había asegurado la victoria, los países que de manera directa o indirecta
se hallaban en el bando aliado. Proclamaron en la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, su voluntad de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Ya que leímos los textos, vamos a elaborar las fichas de manera física. Al principio les solicité una hoja de color o blanca. Trabajaremos con ella. Saquen la hoja y dóblenla por la mitad. Si no cuentan con una hoja en su cuaderno, pueden colocar una línea y hacerla como si fuera una ficha. Bien, ahora observen cómo quedaría el llenado de las fichas. Seleccionen la información que creí pertinente. Si consideran que algo hace falta, pueden complementarlo con otra información. No olviden usar conjunciones y nexos para poder explicar de manera adecuada el texto, así como usar adverbios. Como pueden observar, se tomó solo lo necesario del texto 3, creando un resumen del testimonio de Fritz Goldberg. En este otro caso, se tomó como referencia los textos 3 y 4 para la elaboración de la ficha de paráfrasis. En este otro ejemplo, se realizó la cita textual del texto 3. Observen la utilización de comillas, así como las modificaciones a los títulos y subtítulos, pues estos ayudan a mantener la información de manera ordenada. Y por último, el comentario personal sobre la información de los textos. Ahora que ya ha quedado claro, podremos ayudar a incorporar una mayor cantidad de información en el fichero de Pedro. Espero que ustedes puedan usar todos los elementos vistos en esta sesión para trabajar el aprendizaje esperado. Elabora fichas temáticas con fines de estudio. Recuerden ordenar las fichas, pues de esta forma pueden regresar a consultarlas las veces que sean necesarias. No olviden citar de manera correcta todas las fuentes de las que hicieron uso durante la investigación, pues si evitaran hacerlo, se consideraría un plagio. Recuerden también emplear los organizadores gráficos cuando mencionen datos de manera puntual, sobre todo si son cantidades o procesos. Verifiquen la información para que puedan establecer las ideas primarias y secundarias. De esta forma, podrán realizar de manera correcta su resumen, paráfrasis, cita textual y su opinión. Antes de terminar, les sugiero que ubiquen el aprendizaje esperado Elabora fichas temáticas con fines de estudio en su libro de lengua materna, en específico la sección destinada a abordar cómo registrar información en fichas temáticas y trabajen con su maestra o maestro las actividades propuestas para lograr un mejor aprendizaje de este contenido. También pueden buscar en Internet, revistas o periódicos, información sobre un tema de su interés y realizar su fichero al respecto. Recuerden que las fichas temáticas son un recurso que les facilitará el manejo de información cada vez que investiguen sobre un tema de otras asignaturas. Finalmente, pueden investigar en su diccionario el significado de las palabras que no comprendan. Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.